Do, re, mi, fa, sol, la, si. Estas son las notas musicales que todos conocemos. Podemos tocarlas en muchos instrumentos, podemos cantarlas también, y con ellas construimos melodías y acordes. Muchas veces vemos a las notas escritas en pentagramas. ¿Qué era el pentagrama? Bueno, es un sistema utilizado para escribir y leer música. Está compuesto por una serie de líneas y espacios y allí ubicamos las distintas notas que hay que tocar. Además, a las notas musicales las dibujamos con formas de figuras, las cuales nos indican la duración de cada nota y en qué momento debe sonar. También en las partituras vas a ver un montón de otros elementos que sirven para indicarle a quien está leyendo la forma más aproximada de tocar lo que está escrito. Todo esto permitiría, por ejemplo, que un pianista o un guitarrista toque una pieza musical sin haberla escuchado antes, solo leyéndola. Pero esto no siempre fue así. Sabemos que la música ha acompañado a la humanidad casi desde sus inicios. Casi todas las culturas del mundo se han expresado a través de ella. Pero, ¿cómo hacían estas personas para enseñar canciones? ¿Cómo se aprendía la música en la antigüedad? Muchas de estas preguntas son difíciles de responder por la falta de registros históricos y creemos que se aprendía por imitación básicamente. A alguien se le ocurría una canción y la cantaba y los demás aprendían por repetición. Sabemos que poco a poco todos estos sistemas y estas formas de aprender se fueron complejizando y con el tiempo fueron apareciendo sistemas escritos para interpretar la música, pero hicieron falta muchísimos años de práctica y de perfeccionamiento para pasar de esto a esto. Así que hoy vamos a hablar de un hecho muy importante en la historia de la música como la conocemos. Hoy vamos a hablar del origen de las notas musicales. Esta historia comienza en la Italia del siglo XI. En aquella época habían monasterios o abadías donde algunos monjes vivían y trabajaban. Entre varias de sus prácticas, la música ocupaba un lugar especial. Ellos cantaban en coros y eso sonaba un poco así. Por lo general, las canciones se aprendían de memoria y eran enseñadas por alguien que cumplía el rol de director, digamos. Esas eran épocas muy confusas para enseñar una canción. Por ejemplo, sabemos que tomaban una nota inicial y la melodía la iban moviendo en referencia a esta nota. Como por ejemplo decir, daban una nota y la siguiente tenía que estar arriba o abajo de esta. Bueno, si bien esto ya era un comienzo, aún no había sistemas claros para escribir y leer música. Es entonces cuando aparece nuestro gran protagonista, Guido d'Arezzo. Guido d'Arezzo fue un monje benedictino italiano. Fue un teórico musical y lo consideran el padre de la música, porque él nombró a las notas musicales, creando un sistema único y muy revolucionario para la época, además de crear el tetragrama, un antecesor del pentagrama que conocemos. A Guido se le encomendó un difícil trabajo. Existían muchas canciones cantadas por los monjes, pero no había un sistema que permitiera registrarlos. Al mismo tiempo, Guido notaba que muchos monjes a quienes dirigía tenían serios problemas para memorizar las canciones, y lejos de desalentarse, vio a esto como una oportunidad única. Allí se dio cuenta que si lograba crear un sistema de notas que fueran sencillos de recordar, podría cambiar completamente la forma de enseñar y aprender música. Además, podrían escribirla y con esto podría cumplir el trabajo que se le había pedido. En aquella época se cantaba un himno a San Juan el Bautista, en el cual cada oración empezaba con una nota más arriba que la anterior.
Básicamente, eso es la escala de Do que conocemos hoy en día. Guido decidió tomar el sonido de cada una de estas notas y nombrarla con la sílaba que sonaba en ese momento. Las notas fueron ut, re, mi, fa, sol, la. A este sistema lo llamó solmización y luego se llamó solfeo. Pero paremos un poco. Ut, no nos falta el do, también nos falta el si. ¿Qué sucedía con esto? Bueno, la nota si era un poco problemática. Recordemos que estamos hablando de la Italia del siglo XI y que estamos hablando de monasterios. La religión atravesaba la vida de los monjes y la nota si y la nota fa, sonando juntas, daba como resultado un sonido un poco indeseado, que se decía en la época que era el sonido del diablo. Entonces, claramente, se evitaría. Faltarían algunos años para que la nota si se agregara a la escala de do que hoy conocemos. El primer cambio que llegó fue el do. En el siglo XVII, el teórico musical Giovanni Battista Doni cambió el ut por el do, porque según él era más fácil de vocalizar. Y tenía razón, al finalizar en una vocal, esto permitía que los cantantes pudieran verbalizar más cómodamente esta nota. Finalmente, después de una serie de modificaciones, en el siglo XIX, la teórica musical Sarah Anna Glover terminó por bautizar el si. El si se había formado con la letra inicial de cada palabra que componía la frase Sancte Ioannes. Por fin, de esta manera, se completaron las notas que conocemos: do, re, mi, fa, sol, la, si. Bueno, fue una historia más que interesante. Espero que la hayan disfrutado como yo y nos veremos pronto. Que anden muy bien. Hasta la próxima.